Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, excelso, soberano, Dios eterno, sin igual, tú no cambias, tú eres inmutable. Tú también, Dios mío, te muestras en las Escrituras con plena y completa aceidad. Tú no dependes de nada ni de nadie para ser. Y sin embargo, siendo tan grande, tan lejano a nuestra condición, tú, por el puro afecto de tu voluntad, decidiste relacionarte con nosotros por medio de tu palabra, por medio de pactos. Dios mío, hoy te agradecemos indudablemente porque por medio de tu sola voluntad, el día de hoy nosotros, quienes no merecemos nada de parte tuya, podemos oír tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo comprender qué es lo que ella nos dice a nosotros. Gracias, Señor. Te damos por poder esta mañana nuevamente tener tu palabra frente a nosotros y poder juntos como congregación oír lo que tú tienes. Dios mío, ayúdanos a oír atentamente tu voz. Dispone nuestros corazones, Padre, para que podamos entender esta palabra tuya y que tu Espíritu Santo haga que esta dé crecimiento, dé fruto al 30, al 60 y al 100 en nuestros corazones. Dios mío, te ruego también como predicador que me ayudes. Ayúdame, Señor, a poder dar con claridad, con simpleza, con nitidez lo que tu palabra nos dice acá y que tu Espíritu Santo nos confronte en cada una de las áreas que necesitamos ser confrontados por medio de tu palabra. Nuevamente te ruego, Señor, que esta tu palabra, que es como una espada de doble filo, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y de esa manera, Señor mío, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos queden expuestos ante la verdad de tu palabra. Dios mío, que podamos arrepentirnos si es que estamos mal, que podamos volvernos a ti y encaminarnos nuevamente hacia tu voluntad. Y gracias también porque tu palabra no tan solo cuando somos hijos tuyos nos confronta, sino que también nos anima a proseguir adelante, entendiendo que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en nuestra sociedad el concepto de familia está cada vez más difuso. Hace años no era difícil encontrar encuestas, por ejemplo, cuando uno buscaba información referente a aquellas familias que solamente funcionaban con una madre como cabeza de hogar. Hoy en día, por ejemplo, uno trata de buscar ese tipo de estadísticas y la verdad es que ya prácticamente no existen, puesto que la cantidad de hogares que se rigen de esa manera son tremendos. Entonces no vale la pena, la verdad, hacer una encuesta que grafique esa realidad que en nuestro país y en otros lugares del mundo también ocurre. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el concepto de la paternidad es un concepto que ha ido variando paulatinamente en medida que los años han ido transcurriendo. Es por eso que el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de este concepto que el mismo apóstol Pablo nos da. La semana pasada nosotros vimos cómo es que Pablo, como una nodriza, como una madre, cuidaba a los hermanos que estaban en la iglesia de Tesalónica. El día de hoy vamos a ver los cuidados que el apóstol Pablo tenía no como una madre, sino como un padre en la vida de fe de los creyentes. Y eso es básicamente lo que vamos a estar analizando en función a los pasajes que hemos leído en esta mañana. Ahora bien, referente a la paternidad, los sociólogos últimamente han determinado
que hay diversos tipos de padres, que la sociedad, cada hombre que es padre de familia, que tiene hijos, que tiene una esposa, cumple distintos roles como padre. Muchos, la verdad, dentro de esta separación que ha hecho la sociología, ha tomado o ha abordado una sola de estas características de los padres. Pero vamos a ver la necesidad que tenemos, no tan solo como padres de hijos, sino también como congregación, como la responsabilidad que Dios también nos deja a nosotros, de cómo es que debemos cuidarnos como hermanos. Recordemos que una de las características de lo que la Escritura muestra sobre el sacerdocio es que por medio de Cristo, cada hombre que cree en Cristo es un sacerdote. Se habla del sacerdocio universal. Cada una de las personas que teme al Señor, ha creído en el Evangelio, tiene un rol de sacerdote. De la misma manera, dentro de la iglesia, la labor del cuidado, la labor de la exhortación, de la consolación, del cuidado con ternura, como lo mencionamos la semana pasada, no solo compete a los pastores o bien a los servidores de las iglesias, sino también a todos y cada uno de los que estamos acá. Si Dios te ha llamado a ti a ser un hijo de Él, tú tienes una responsabilidad, no tan solo para con tu familia, sino también para con tus hermanos. Y es por eso que hemos estado viendo lo que el apóstol Pablo nos muestra acá. Como les comentaba, hoy vemos dentro de los estudios sociológicos que hay distintos tipos de padres y me gustaría, la verdad, poder mencionarlos simplemente para que también nosotros nos hagamos una idea y a la vez podamos hacer una introspección, hacer un análisis a nuestras vidas. La sociología habla del tipo de padre involucrado. Estamos hablando del varón en esta oportunidad, no de padre y madre, ¿ya? Sino del varón. Y el padre involucrado es aquel que participa en todo el proceso de crecimiento y aprendizaje de sus hijos. Es un hombre integral. Es un hombre que está en toda área de la vida del desarrollo de sus hijos. También la sociología ha hablado del padre útil. Este padre útil es aquel que le gusta ayudar en las cosas de la casa, pero que con los hijos no se mete mucho porque como que no tiene mucho talento para eso, o bien piensa él que no tiene mucho talento. Y estos son los padres que llegan a la casa y se ponen a ayudar a su esposa en los quehaceres domésticos, por ejemplo, lo cual evidentemente no está mal, pero solamente se preocupan de eso y no tomándole el verdadero peso que tiene la paternidad, es decir, involucrarse más allá con sus hijos. El tercer grupo que se habla o que se menciona dentro de la sociología es el padre divertido. Y este es el padre que llega a la casa después del día laboral, se encuentra frente a los niños, les hace cosquillas, los hace reír, juega con ellos, pero después, todo lo que tiene que ver después, nada. ¿Ya? Y por último, tenemos otro tipo de padre que es el llamado padre a la fuerza. Y este padre, o este tipo de padre, es aquel que le gusta proveer materialmente a su hogar y que se esfuerza única y exclusivamente por proveer dinero. Entonces se esfuerza, trabaja, incluso hasta horas extras toma, con el fin de poder proveer lo que él estima conveniente a su familia. Estos son, y cada uno de nosotros de alguna manera empieza a hacerse un análisis de aquello que somos padres. Y podemos llegar a sacar distintos tipos de conclusiones. Sin embargo, antes de seguir con este tema, es importante saber que Dios nos llama a nosotros como hijos de Dios, y aquellos que somos padres y tenemos hijos, tenemos la responsabilidad de ser padres integrales, es decir, suplir cada una de las áreas de nuestros hijos. Somos llamados a eso, somos responsables ante eso. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. En algún momento determinado quizá nos va a tocar hablar y ahondar más sobre el rol paterno, pero déjeme decirle que era importante hacer mención de esto, entendiendo que vamos a ver la paternidad desde una perspectiva espiritual. Pero no podemos ver la paternidad desde una perspectiva espiritual si no primero la aplicamos dentro de nuestras familias. Entonces, por eso es que vamos a estar hablando aquí de este concepto de la paternidad. Ahora bien, nosotros debemos ser padres involucrados, como padres físicos, pero también como hermanos debemos tener ese sentido con aquel que va llegando, con aquel que es nuevo en la fe, tener ese sentido paternal también. Ya hablamos la semana pasada de la ternura, del afecto, del cuidado que un creyente un poco más maduro debe tener por aquellos que van llegando a la iglesia. Pero también en esta oportunidad vamos a ver cuáles son los aspectos
que como padres en la fe o como padres espirituales debemos tener con aquellas personas que también van llegando a la congregación. Ahora bien, es interesante notar esto porque de alguna forma nosotros vemos que la Escritura, y en particular el Nuevo Testamento, está lleno de palabras que nos hablan de un concepto o de un aspecto familiar. Por ejemplo, ¿cómo se le denomina a las personas que van a la iglesia? Hermanos. ¿Cómo se le denomina a Dios? El Padre. Y aquí el apóstol también está implementando el concepto de madre en primer lugar, como para referirse a los cuidados que debemos tener, pero también ahora va a hablar del concepto de padre no como de Dios, sino como el que cada uno de los creyentes debe tener. Y esto ocurría porque en aquel entonces, cuando alguien creía en Cristo, lo más común es que su familia lo rechazara. Su padre lo abandonara, su esposa en muchas oportunidades lo abandonara a las personas, abandonara a un varón, etc. Y es por eso que el apóstol también se aprovecha de esto para poder decir y proclamar que la iglesia local es la nueva familia espiritual del creyente. Muchos de ellos, sus padres lo habían abandonado. El mismo Señor Jesucristo dice: yo no vine a traer paz, sino que vine a traer espada. Voy a poner a la suegra contra la nuera, cosa que no es muy difícil en verdad, pero aparte de eso, la Escritura no habla. También dice la Escritura que voy a poner a los padres contra los hijos, los hermanos contra los otros, y así sucesivamente. El Evangelio produjo eso, y el día de hoy sigue produciendo eso. Por lo mismo que el apóstol Pablo, de alguna forma también, él emplea este lenguaje en el cual denota que dentro de la congregación hay hermanos, pero también hay padres y también hay madres. Para así, de esa forma, suplir la necesidad también que la gente había tenido, producto de que ya su familia normal, su familia natural, su familia carnal, los había rechazado. Al igual que la otra vez, esta no es la primera oportunidad en la cual Pablo se refiere a su rol paternal. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, verso 15, él le dice esto a los hermanos: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Eso es lo que él le decía. Yo soy su padre espiritual porque yo los engendré por medio de la predicación del Evangelio. Es por eso, hermanos míos, que vamos a estar viendo esta mañana la importancia de cuidarnos entre nosotros, del cuidado del rebaño de Dios, pero ahora no desde una perspectiva materna, sino más bien desde una perspectiva paterna. Como les comenté, el título de este sermón es Cuidando el rebaño de Dios, parte 2. Y vamos a estar hablando básicamente de 3 cosas que este pasaje nos muestra. La primera es cómo se comporta un padre espiritual. La segunda tiene relación a qué hace un padre espiritual. Y en tercer lugar vamos a estar viendo el resultado de cuidar el rebaño de Dios, de acuerdo a lo que este pasaje nos está mostrando. Como ya les dije, nunca olvidemos esto. El cuidado de cada uno de nosotros no es solo misión del pastor o de los servidores de la iglesia. Es un trabajo de todos, de todos. Cuando me corto un dedo, toda la mano se resiente. Y la otra mano es la que precisamente ayuda a poner una venda en esa mano. Como cuerpo nos ayudamos, como cuerpo nos protegemos, como cuerpo vamos creciendo. Así que eso es lo primero que vamos a estar viendo acá, conforme a lo que el pasaje nos muestra aquí, es cómo es que verdaderamente se comporta un padre espiritual. Acompáñame al versículo 10, por favor. Dice: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Hermanos, esto es un tema que siempre está latente, y tiene que ver con el ejemplo que damos. Estos hermanos se dirigieron a los tesalonicenses, y lo que hicieron fue preocuparse de ellos como padres. Pero importante para ellos era no tan solo enseñar la doctrina correcta, sino a la vez
dar el ejemplo correcto. Y eso nosotros lo podemos ver en el plano, aquellos que somos padres, en el plano de nuestras familias también. Nada sacamos nosotros con decirle a nuestros hijos, no hagas esto si nosotros lo hacemos. ¿Qué ventaja o qué beneficio va a tener para un niño que un padre le diga, ¿sabe qué? No mientas. Cuando llaman por teléfono, contesta el hijo y es una cobranza y el papá le grita del fondo, no estoy. Eso es para los que somos más antiguos, porque ya no existe el teléfono fijo, pero aquellos que somos más antiguos habrán recordado que en algún momento le habrá pasado eso. Dile que no estoy. ¿Qué hacía uno como niño? Mentir. ¿Cómo ese padre puede pedirle a su hijo que no mienta si lo lleva a mentir? El ejemplo, hermanos, es sumamente relevante. Y aquellos que somos padres, haciendo la aplicación práctica en nuestras vidas, esto es lo primero que el apóstol Pablo lo está mostrando a nosotros. O sea, cómo nos comportamos nosotros como padres va a ser lo que vamos a proyectar a nuestros hijos. No podemos nosotros pedirle a nuestros hijos que no digan groserías, por ejemplo, si nosotros decimos groserías en la casa. Nosotros no podemos pedir que nuestros hijos no peleen con sus amigos cuando nos escuchen en la casa nosotros pelando a nuestros vecinos, por ejemplo. ¿Cómo se da cuenta lo incongruente que es una cosa con la otra? Muchas veces nosotros decimos, no, a mi hijo yo nunca, siempre le he enseñado que diga la verdad. Es muy probable que tú lo hayas hecho. Pero es muy probable también que en tu propio ejemplo, con tu propio ejemplo, contradijiste todo lo que le dijiste a el muchacho. De la misma manera, hermanos, entre nosotros, no podemos cuidarnos, no podemos enseñarnos si en verdad no hay un ejemplo en nosotros. Si lo que decimos es congruente con lo que somos, eso va a impactar la vida de cada uno de nosotros. E insisto, lo vuelvo a repetir, esto no es algo que única y exclusivamente está determinado para los pastores. No, cada uno de nosotros vamos aprendiendo del otro. Hay cosas que yo no tengo y que yo adquiero por medio de ustedes. Yo soy un pecador como todos ustedes. Yo necesito de ustedes. Yo los miro a vosotros y veo el actuar de Dios y yo aprendo de ustedes. De la misma manera ustedes de mí. Pero eso es necesario y ese aprendizaje va a ser completo cuando ese decir, ese consejo sea directamente proporcional a la vida que yo tengo. ¿Cierto? Como el típico dicho que se procura por ahí, abundan los curas gatica, aquellos que predican pero no practican. Y eso es cierto. Eso es cierto. Hermanos, que nuestra enseñanza, que lo que somos, que nuestras conversaciones, que nuestra instrucción, que todo sea de una sola línea. Y ese es el cuidado que debemos tener. El apóstol Pablo, Silvano y Timoteo impactaron la vida de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque vieron que su mensaje condecía con lo que ellos eran. Y eso es tremendo. Esa es la mejor manera de poder enseñar. Nada saca uno con hablar, si no va a poner en práctica nada de lo que está hablando. El mismo proverbio dice que en la abundancia de palabras nos falta pecado. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos con lo que decimos, lo que enseñamos, lo que compartimos. Y lo que compartimos tenemos que estarlo experimentando para que verdaderamente tenga un peso. Ahora, es importante notar que esto no se trata solamente de, porque también de alguna forma uno pudiese cumplir con eso, pero de una manera carnal. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, uno pudiese hablar y tener una apariencia, ¿ya?, delante de la gente, no, si lo que hablo y es consecuente con lo que se me ve, pero llego a mi casa, me saco el terno, la camisa y soy un ogro.
Puede que las personas, mis hermanos, no vean eso. Pero sí hay alguien que está viendo eso, y esa es tu familia. ¿Y sabes qué? Hay alguien que ve más allá de tu familia, que es Dios. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no puede ser burlado. Y eso, hermanos míos, es un llamado que Dios nos está haciendo esta mañana. Ninguno de nosotros, lo vuelvo a repetir, es perfecto. Somos sujetos a error, nos equivocamos. Y lamentablemente más de lo que nos gustaría. Pero la idea es que sigamos y continuemos en la lucha. En esa lucha que el Señor nos va ayudando y finalmente es Él quien nos va transformando día a día conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es el primer punto. Hermanos, que lo que hacemos sea directamente proporcional a lo que decimos. Y para eso necesitamos del Señor. Porque si no, vamos a ser como aquellos fariseos que el mismo Señor Jesucristo le dice serpientes, víboras, hipócritas, etc. O sea, cuando aparentamos algo que no somos, estamos postulando recién a ser fariseos. Ahí nos lleva a la delantera incluso. Entonces, hermanos míos, es importante esto. Pidámosle al Señor, insisto, estamos todos en ese proceso, pero roguémosle al Señor que nos ayude y que nos transforme para que verdaderamente aquello que hablamos lo vivamos. Y eso va a impactar, en primer lugar, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus tíos, tus hermanos, etc. Pero también eso va a ser materia prima para que entre nosotros nos cuidemos. Ese cuidado con el ejemplo es fundamental. Y el apóstol Pablo lo dijo aquí de esa manera. Fíjense que en Proverbios capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, esta misma idea es la que Dios le está diciendo a los hebreos en aquel entonces. Les está diciendo lo siguiente: por tanto, fíjese bien, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Primero viene el proceso de guardar. Guárdate, guarda tu alma. No te olvides de estas cosas que tus ojos han visto, y entonces les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, primero, entrégate y disponte a ser cambiado por Dios. Y luego, enseña. Ese es el proceso más natural. Y eso también, no tan solo, insisto, va en el plano de nuestras familias, sino también en el plano congregacional. Seamos lo que hablamos. Recordemos, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Hermanos, si nosotros nos juntamos y cada vez que nos juntamos hablamos cualquier cosa y no hablamos de Dios, lo único que estamos haciendo es manifestar lo que está dentro de nosotros. Y nadie puede dar aquello que no tiene. Por eso es necesario que nos empapemos del Señor. Necesitamos buscar al Señor, que Él nos transforme. Amemos, busquemos su palabra, tengamos comunión con Él. De esa forma, cuando estemos con otros, ¿qué va a salir? Eso. Y no otras cosas, que sin duda pueden ser parte de nuestras conversaciones, pero no el centro de ello. No puede ser que cada vez que estemos juntos hablemos de cualquier cosa y no de Dios, entendiendo que estamos en la misma búsqueda del Señor. Por eso, hermanos míos, nunca olvidemos eso. Seamos lo que decimos, seamos congruentes en ese sentido. Ahora bien, lo otro que el apóstol dice acá es que en el versículo 10 lo vuelvo a repetir, dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Estos hermanos de Tesalónica vieron el actuar de los hermanos. Pero fíjense ahí lo que yo les comentaba adelante. Dice: vosotros sois testigos y Dios también. O sea, no era de la boca hacia afuera, no era cuando estaban los demás, solamente era siempre, porque Dios era testigo de que ellos verdaderamente se habían comportado de esa forma. Entonces eso es
es importantísimo que lo entendamos. Ahora bien, vamos a estar hablando de las tres cosas que mencionan acá, para que nosotros también nos apropiemos de ellas. Dice que ellos anduvieron ahí entre ellos de una manera santa, de una manera justa y de una manera irreprensible. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? En primer lugar, tenemos que entender que cada una de las cosas que son mencionadas aquí por el apóstol Pablo son dependientes de la anterior. O sea, estas tres cosas que menciona están sumamente relacionadas. Sin santidad no hay una vida justa. Y sin una vida justa no puedo ser considerado irreprensible. Esa es la manera en la cual Dios quiere que nosotros vivamos y nos cuidemos los unos a los otros y compartamos los unos con los otros. De una manera santa, de una manera que está conforme a la voluntad de Dios, apartada, de acuerdo, consagrada, de acuerdo al parámetro que Dios nos muestra por medio de su palabra. Eso es lo primero. De una manera justa, cuando tú andas en santidad, tú vas a actuar con justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la esencia de Dios, es lo que Él es, su carácter. Si tú andas en justicia, eso significa que tú andas en su voluntad, obedeciendo sus mandamientos también. Hemos entendido que no hay justicia en nosotros propia, ¿cierto? Nosotros no somos justos. Nosotros somos, y lo cantábamos recién, inspirado en las Escrituras, declarados justos. Nosotros no somos justos per se. Nuestra persona no es justa. Somos declarados justos por medio de la imputación de la justicia que Dios nos ha dado por la obra de Cristo. Él fue justo. Él nos justificó a nosotros. Nosotros somos justos. Por tanto, si estamos en esa búsqueda de la santidad, de la voluntad de Dios, eso nos va a llevar a nosotros también a comportarnos delante de los demás de una manera conforme a la voluntad de Dios. Y eso va a gatillar finalmente que seamos irreprensibles. ¿Qué significa que sea irreprensible? Que nadie puede decir nada de él. O sea, fíjense la transparencia y fíjense en el proceso, y ese es el llamado para nosotros. Primero busquemos la santidad, busquemos al Señor. Eso va a proveer que crezcamos en santidad para que podamos vivir una vida justa y de esa manera seamos irreprensibles. No tan solo delante de Dios, sino también entre nosotros. De esa manera vamos a dar ejemplo también a aquellos que se vayan sumando, a aquellos que el Señor vaya añadiendo a la iglesia cada día. Eso es lo primero, hermanos míos. Prediquemos y enseñemos, compartamos, cuidémonos con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Y cómo? Buscando la santidad. Esa santidad va a producir una vida justa, una manera de vivir justa conforme al patrón del Señor, y a la vez eso va a llevarnos a nosotros a vivir y ser irreprensibles delante de los demás. Y esto, hermanos, es un proceso. No es algo que es de la noche a la mañana, no, es un proceso. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar y volvemos de nuevo. El Señor en su misericordia nos vuelve a levantar y seguimos adelante. De eso se trata esto. Ahora bien, lo segundo que vemos en este pasaje, eso fue lo primero, el ejemplo, predicar o vivir o cuidar de acuerdo al ejemplo. Y la segunda pregunta que estábamos viendo es, ¿qué hace un padre espiritual? Cumpliendo con el rol de padre, según lo que vimos acá. Y quiero pedirle que me acompañe al verso 11 y al verso 12. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. El rol masculino del padre, hermanos, no está exento del cariño o la ternura que la madre da a la hora del cuidado de sus hijos. Pero una característica del rol del padre es que este es más instructivo. La mujer es como más dada a apapachar, como le decimos acá, como a abrazar, al cariño. En cambio, el padre es como el que instruye, es como el que imparte disciplina en muchas ocasiones.
Y eso es lo que vamos a estar viendo acá. El rol masculino es este. Habla de 3 elementos también. Fíjense, habla de la exhortación, habla de la consolación y habla también de que ellos les encargaron que anduviesen como es digno de Dios. Y esas 3 cositas también a nosotros nos van a ayudar a ver qué es lo que tenemos que hacer en este rol de cuidarnos los unos a los otros. Los unos a los otros debemos exhortarnos, debemos consolarnos y también debemos animarnos a seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el rol que cumplimos también los unos con los otros. La exhortación, dentro de su expresión original en el idioma griego, tiene el sentido de compañía, de protección y guía. Es la misma palabra o la misma raíz que se deriva cuando se habla del Espíritu Santo, de aquel consolador que el Señor Jesucristo habla. Es la misma expresión. Y esa expresión da a entender de alguien que se para junto al otro a apoyarlo, a animarlo, a guiarlo. Eso es lo primero. Ese es un rol que cada uno de nosotros debe tener también con el hermano. Debemos ser así. Debemos animarlos. Debemos estar junto al hermano, a la hermana, darle compañía, protección. Eso es lo que implica esto. De la misma manera, nosotros podemos aplicar eso a nuestras labores como padres. Aquellos que somos padres, tenemos la responsabilidad de estar junto a nuestros hijos o hijas. Tenemos la responsabilidad de acompañar, de pararnos junto a ellos y ayudarlos a seguir adelante. Eso es también lo que el apóstol Pablo nos muestra en este patrón que está manifestando en esta oportunidad. La exhortación no tan solo tiene que ver con la idea de retar, de llamar la atención. También tiene que ver con la idea de estar y hacer compañía. Pero no debe estar exento lo otro. Y hermanos, también es importante que entendamos este rol de exhortación dentro de la iglesia como es. Hermanos, lo más fácil, y escúchenme bien, lo más fácil es hablar a los demás de los otros. Pero eso es lo más improductivo que hay. Lo más improductivo. Pero lo más difícil y productivo es cuando ves algo en amor, con compasión, decirle a la otra persona, y eso puede traer fruto. Lo otro no. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestra tendencia natural es acallarnos y murmurar. La exhortación rompe con eso, hermano. Si vemos algo y sabemos que puede ser perjudicial para un hermano o para otro, debemos acercarnos y decirle en amor, no así como, no, en amor. Somos todos pecadores, todos faltamos. Quizá en esa área que tú ves a tu hermano pecando, tú estás 10 puntos. Pero eso no significa que tengas otra área débil. Por eso uno debe considerarse siempre. Y lo que uno hace, o por qué uno evita estas cosas, es simplemente porque dice, la persona puede reaccionar mal. Si tú vas con una actitud correcta, con un deseo de edificar, y esta persona es cristiana y es madura, no debiese pasar eso. Entonces, ese es el llamado, exhortémonos, debemos exhortarnos. ¿Para qué? Para que crezcamos juntos. Eso es parte del cuidado que debemos tener los unos con los otros. Nos exhortamos en amor, considerándonos los unos a los otros. Hoy yo hago esto por ti, tú mañana lo puedes hacer por mí. Así de sencillo y así crecemos. El segundo punto es la consolación, y es lo que dice este pasaje. Ahora, disculpen, antes de ir a la consolación, me gustaría mencionar un pasaje importante que nos habla de la exhortación. Y este es Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y es un pasaje ultra conocido, pero que de verdad tiene bastante importancia en este contexto. Dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, refiriéndose al día del Señor, o la venida del Señor Jesucristo. Sin
sin congregarse no puede haber exhortación. Como estamos juntos y compartimos juntos, nos congregamos, nos conocemos. Y como nos conocemos, nos amamos, nos cuidamos, nos exhortamos. Si no nos congregamos, ¿cómo nos vamos a exhortar? No nos conocemos. Y créanme que lo más fácil es eso. Lo más fácil es como, hola, chao, hasta el otro domingo. Pero no, el Señor nos llama a congregarnos, a tener una actitud activa los unos con los otros. No necesitamos los unos a los otros. Ahora bien, paso a la consolación, que es lo segundo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Y tiene la idea, el otro tenía la idea de estar junto a la otra persona, ¿se acuerdan? La exhortación. Pero la consolación tiene que ver con alentar, con animar en los obstáculos que la vida puede traer. Cuando vemos a alguien que está desanimado, como hermanos lo notamos, nos acercamos y le motivamos. Dice, el Señor te bendiga, hermano. Dios es bueno. Ánimo, sigue adelante. Esta situación puede ser difícil. En lo que pueda, aquí estoy disponible. Ese debe ser nuestra actitud, cuidándonos los unos a los otros. Animarnos. No tan solo, insisto, a la hora de exhortarnos, que es importantísimo, pero también animarnos a seguir adelante. Eso es relevante. Así, de la misma forma, por ejemplo, según lo que nos muestra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando estaban peleando los israelitas, se iban perdiendo y Moisés alzó su mano, y cuando empezó a alzar sus manos, el pueblo empezó a ganar. Pero Moisés empezó a cansarse. ¿Y qué ocurrió? Un hombre del pueblo llamado Hur y Aarón su hermano le sostenían los brazos ¿para qué? Para que Moisés no los bajase. Porque si los bajaba, eso significaba la derrota de todo el pueblo. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos sostenernos los unos a los otros, animarnos en este peregrinar. Si uno cae, hay arrepentimiento, hermano, sigue adelante. Ese es el camino, esa es la forma, esa es la manera de hacerlo. Y lo tercero, hermanos míos, que dice el apóstol Pablo acá, es esto en el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Recordemos, lo primero, la exhortación, estar junto al otro, acompañar al otro, guiar al otro. Lo segundo, consolar, que tenía que ver con alentar. Y esto último es encargar, que anduvieseis como es digno de Dios. Hermanos, unos a otros también tenemos que motivarnos a eso. Hermanos, andemos como es digno de Dios. Y el andar tiene una connotación diaria. No tan solo que ya estoy andando con Dios. No, es diario. Todos los días debes andar con Dios, conforme a su voluntad, conforme a su eterno plan. Y eso es lo que el apóstol aquí de alguna manera nos trata de decir a nosotros. Debemos animarnos, debemos cuidarnos, alentarnos, pero a la vez también debemos encargarnos de una manera impetuosa, que sigamos adelante en la fe, que no claudiquemos y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Seamos dignos del llamado que Dios nos ha hecho. Fíjense, aquí dice esto. Que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Hermano, si Dios te llamó a su reino y a su gloria, cosas que son presentes pero no consumadas completamente, sino hasta que venga la consumación, pero nosotros ya disfrutamos del reino de Dios, ya está instaurado. Recordemos cuando el Señor Jesucristo resucita, ya está, el reino de Dios está ya. Y la gloria, que todavía es parcial, no es completa. Pero hemos sido llamados a esas cosas. Entonces, por ese llamado que Él nos hizo a su reino y a su gloria, es que debemos animarnos a andar conforme a Dios. Andar conforme a Dios. El apóstol Juan, en su segunda epístola, en el versículo 4, dice esto: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad,
conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Cuando andamos en la verdad, eso produce regocijo, eso produce gozo. Cuando vemos que un hermano está creciendo en la fe, obviamente eso debe producirnos ver cómo llegó y cómo está, nos debe dar alegría. Esa es parte también del cuidado que debemos tener nosotros, pero a la vez es necesario recordar eso. Cada uno de nosotros está llamado también a animar al otro a seguir en el camino y que nunca olvide para qué el Señor lo ha llamado. Lo otro era más cariñoso, de cuidado. Esto es un poco más derecho, pero aún o más firme, llamémoslo, más de carácter, pero no menos importante. El cariño, la ternura, tiene que ir acompañada del ánimo, de la exhortación y de encargar que sigan adelante en el camino de la fe. Ahora bien, en el versículo 13, nosotros vemos cuál es el resultado de cuidar el rebaño de Dios conforme a lo que el apóstol junto a los hermanos le instruyeron a los tesalonicenses por medio de su ejemplo. Dice esto: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando nosotros, con nuestra vida, somos ejemplos santos de santidad, de justicia, de manera irreprensible, y a la vez guiamos, exhortamos a nuestros hermanos, los consolamos, los animamos y les rogamos encarecidamente que sigan en la fe, eso produce, esa transparencia, produce que los hermanos entiendan que lo que uno está proyectando viene de parte de Dios. La palabra que nosotros les predicamos venía de Dios, dice Pablo. Pero ustedes entendieron y recibieron esa palabra como si fuera de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ellos proyectaban era de una manera clara la palabra de Dios. De esa misma manera nosotros, hermanos, si estamos proyectando y predicando la palabra de Dios, eso es lo que va a ocurrir. Es tanta la fidelidad al mensaje, el temor a Dios, que uno dice lo que Dios dice y usted obviamente va a creerlo, porque es conforme a lo que Dios manda, es de acuerdo al carácter del Señor Jesucristo. Entonces obviamente eso va a traer un fruto de que la palabra se va a recibir como si fuese directamente de Dios. Si tú buscas a Dios, si tú buscas la santidad, si tú eres íntegro y tú das un consejo a algún hermano, ese hermano va a tomar ese consejo como que viene de parte de Dios. Porque tú estás buscando a Dios y estás siendo un reflejo de Él. Por lo mismo debemos tener cuidado, porque es probable también que pase lo inverso. Si yo no estoy y no soy de acuerdo a la voluntad de Dios, yo puedo dármelas de consejero y una persona puede también pensar que lo que yo le estoy diciendo viene de parte de Dios e imitar lo que yo digo, pero no lo que Dios dice. Ese es el cuidado que debemos tener. Debemos buscar de tal manera al Señor que todo lo que salga de nosotros venga de Dios. Ese es el cuidado también que debemos tener los unos de los otros, hermanos. Nunca olvidemos eso. Ahora bien, para terminar, de ninguna manera nosotros pudiésemos emplear este lenguaje familiar, padre, madre, hermanos, si no perteneciéramos a la familia de Dios. Y nosotros pertenecemos a la familia de Dios única y exclusivamente por la obra de Cristo Jesús. Si no fuera por el Señor, nosotros no seríamos hermanos. Si no fuera por el Señor, nosotros no podríamos cuidarnos los unos a los otros. Todos somos distintos, todos pensamos distinto. Todos tenemos una crianza distinta, en oportunidades, culturas distintas. ¿Qué es lo único que nos une? La obra de Cristo en la cruz del Calvario, la que nos une. No importa si te gusta el fútbol o el tenis, no importa si te gusta cantar o hacer deporte, no importa.
lo que nos une es la obra de Cristo, aquella que nos ha llamado a ser un solo pueblo, a ser un solo rebaño, que está distribuido en distintos lugares, en distintas iglesias locales, pero esta es la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Y es aquí donde nosotros ejercitamos esta relación familiar que, les vuelvo a repetir, de ninguna manera sería posible si no fuera por la obra de Cristo. Nosotros hemos sido injertados como hijos de Dios. Hemos sido adoptados por la obra de Cristo. Y eso es maravilloso. Aquello que nos une, hermanos, no solo que nos parecemos, sino algo totalmente ajeno a nosotros, y es la gracia de Dios, la gracia que nos ha unido. Y cuando nosotros estamos en esa gracia que solamente recibimos por medio del Señor, es cuando verdaderamente podemos entender y derramar esa gracia que ha sido depositada en nosotros a los demás. Y de esa forma, cuidarnos, amarnos y crecer como iglesia que somos, miembros distintos de un mismo y único cuerpo en Cristo Jesús. Oremos, hermanos.